su placer, gloria a Dios. Que el Señor Jesucristo bendiga a la iglesia, a su pastor, amén, allá en Papayacta, que Dios lo bendiga a mi pastor, gracias por la invitación. También saludos a todos los pastores también que estoy mirando, que Dios los bendiga, hermano pastor Pablito Lara junto a su esposa, amén, amigos de hace algunos años, antes que salgan al ministerio, bueno, una bendición. Se me escapan algunos hermanos, no los puedo ver estoy solamente con el teléfono. Gracias al Señor, hermanos, mi hermano Rolando, qué bendición poder estar compartiendo en esta noche con todos ustedes. Amén. Gracias al Señor Jesucristo por toda esta bendición. Amén. Mi pastor de María Guadalupe, Dios lo bendiga también. A todos los hermanos, compañeros, gracias al Señor porque es por su gracia y por su misericordia que estamos en este día. En medio de esta situación difícil que estamos atravesando, no podemos dejar de clamar a Dios, no podemos dejar de buscar de Dios, no podemos dejar, hermanos, de alabar su nombre, no podemos dejar de exaltar su nombre. Nosotros no seguimos una ideología humana, nosotros seguimos al verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Y sabemos en quién hemos creído, por eso es que no nos cansamos de alabarlo. Por eso es que no nos cansamos de glorificar su nombre. No nos cansamos de reunirnos. Recuerde la historia de la iglesia primitiva, cómo empezó, aunque había persecución, pero se reunían, así sea en tumbas, en catacumbas, se reunían a seguir alabando a Dios. Hoy no podemos alabar a Dios en los templos, pero recuerde que ahora su casa se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Y ahí el Señor enviará bendición y vida eterna. Si usted lo cree, diga gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Bueno, mis hermanos, después de estos saludos, esta introducción, vamos a meditar en la palabra del Señor. ¿Cuántos anhelamos aprender más de la palabra del Señor? Amén. Necesitamos aprender. Gloria al Señor. Qué bendición. Muchos hermanos que están conectados. Alguien puede de pronto estar en este momento, quizá en su casa, descansando, no sé, viendo una película, haciendo alguna cosa, pero nos hemos dado cita porque sabemos que el tiempo no nos pertenece a nosotros, sino que el tiempo es del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos en esta noche a meditar en la palabra de Dios. Estamos en este evento, amén, a nivel nacional, en todas las iglesias, estamos celebrando el mes de la familia. ¿Qué dice usted? El mes de la familia. Bueno, hablándolo en cuestión de las iglesias, celebramos el mes de la familia, pero la familia es todos los días, ¿verdad? De pronto se lo conoce como mes de la familia por el hecho de que se habla temas relativos a la familia. Habían visto el amor verdadero, la primera enseñanza, ¿verdad? Juntos, la segunda era juntos y en armonía, ¿sí? Juntos y en armonía. La semana anterior vieron otro subtema. Me perdono, te perdono, nos perdonamos. Vosotros perdonáis y ellos perdonan. Bueno, habían visto estos temas y hoy es la clausura también de todo este evento, hermanos. Y sé que para muchos de ustedes, creo que para todos, ha sido una bendición muy grande, ¿verdad? Aprender todas estas enseñanzas. Y hoy no será la excepción porque el Señor es quien va a hablarnos en esta noche. Gloria al Señor. Y vamos a ver el último subtema que es la consagración familiar. ¿Cuántos dicen amén? La consagración familiar. Gloria al Señor. Vamos a meditar Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23.
Gloria al Señor. Bueno, hubiera querido compartirles las diapositivas, pero también estamos en culto y bueno, están ocupando también por ahí la computadora. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Amén. Me confirman con un amén, levantan su manito si ya lo encontraron. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, de igual manera les animamos a los hermanos que de pronto tienen su video apagado, por favor que lo activen para poder mirarlos, para poder conocerlos, para poder saludarlos, porque bueno, estamos en el culto, no sabemos si estarán planchando, estarán acostados, pero siempre en el culto es necesario estar como en el culto, atendiendo, ubicándonos en algún lugar muy especial para aprender del Señor, y eso es parte de la devoción para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Alguien puede decir, no, es que estoy ocupado haciendo esto y yo solo escucho nomás. Pero le animo a conectarse con el culto. Amén. Gloria al Señor. Dios. Bien, vamos a meditar, dice la palabra del Señor. Primera Tesalonicenses 5:23. Gloria al Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis hermanos, bueno, pónganse cómodos, los que están también, ya hicimos la oración. Amén, por el predicador. Vamos a meditar en esta noche la consagración familiar. La consagración familiar. Gloria al Señor. Bueno, compañero pastor Jimmy Vélez también lo veo por acá. Dios lo bendiga. Vamos a meditar en esta noche y vamos a ver este hermoso tema. ¿Creen ustedes, amados hermanos y compañeros pastores, que es necesario la consagración? ¿Creen ustedes que es necesario la consagración? ¿Sí? A veces la gente piensa que buscar de Dios es una alternativa cuando uno ya tenga alguna edad avanzada. Alguien dice por ahí, cuando ya sea más de edad, ahí voy a buscar de Dios. Cuando ya tenga, no sé, sea más, primero voy a disfrutar la vida. Después cuando sea anciano, ahí voy a buscar de Dios. Ahora estoy joven. Pero eso no me enseña la Biblia. La Biblia me enseña que lo que Dios demanda de nosotros es santidad. Sed santos porque yo soy santo. ¿Sí? Porque la santidad no es una opción, ¿sí? La santidad, la consagración en la vida, en la familia, no es una opción, sino que la consagración tiene que ver con ser apartado de las cosas malas. Recuerde usted cuando descendió a las aguas del bautismo, ¿por qué usted quiso descender a las aguas del bautismo? Porque quería que sus pecados sean perdonados, ¿sí? Y cuando salimos de las aguas nos sentimos nuevitos. Alguien decía por ahí, ahorita quisiera que el Señor venga y me lleve, porque ahorita me siento pero limpio y puro y santo, y ahorita quiero que el Señor me lleve. Y bueno, la verdad es que eso es complicado, ¿no? No todos pasan situaciones como la que vivió una hermana que falleció. Bueno, fue hermana de nosotros, hermana en Cristo, por decirlo así, hermana en la fe. Fue hermana en la fe por 9 días, ¿sí? Fue hermana en la fe por 9 días. ¿Por qué le digo? Porque, bueno, ella no era cristiana. En uno de estos cultos online, recuerdo que estaba predicando en un hogar que se reunieron solo familia, y me invitaron a predicar online. Y gracias a Dios se entregó la mamita de la hermana. Ella sí conocía del Señor, se entregó y a los 8 o 9 días falleció. Antes de ayer falleció. Tenía un cáncer terminal. Entregó su vida en ese culto online, sencillo, y
pasaron unos días y falleció. Entonces, no siempre hay esas oportunidades. Alguien dice, pero qué pena, sí, es cierto. Pero ella se fue con el Señor, ¿sí? La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿sí? Entonces ella hizo decisión de fe, entregó su vida al Señor, llegó a las aguas del bautismo, el Señor perdonó sus pecados y el Señor se la llevó, ¿sí? Alguien puede decir, pero el Señor la hubiera sanado, es que esos son propósitos del Señor. Entonces, muchos de pronto dirían, ¿cómo quisiera eso? Cuando me bautice, que ya ese rato venga el Señor y me lleve para no pecar o no fallar. Pero no es así. En esta vida debemos cada día guardar la santidad, cuidar la santidad. Y sobre todo, hermanos, debemos vivir la vida como si fuera el último día de nuestra vida. Como Ezequías, si viniera el profeta y nos dijera, hoy es el último día de tu vida, ¿qué hiciéramos? No, ese día nos ponemos a cuentas con todos, pedimos perdón y capaz que estamos de rodillas todos los días porque queremos irnos con el Señor. Pero no es así, sino que debemos vivir como si fuera el último día, es decir, siempre buscando la santidad. Buscar la santidad, dice la Biblia, porque sin ella nadie podrá ver al Señor. Demos alabanzas a nuestro Dios. Bueno, con esta introducción, hermanos, veamos el tema de la consagración. ¿Qué es consagrar? Es dedicar, les decía que es separar, es apartar, es dar mi vida a Dios para que Él haga a su vez, ¿sí?, su voluntad en mi vida. ¿Cuál fue el ejemplo del Padre Nuestro? A ver, ¿cuántos rezaban el Padre Nuestro antiguamente? ¿Sí? ¿Lo hacían o no lo hacían? O todos nacieron en el Evangelio. ¿Sí? Y hay una parte en la oración del Padre Nuestro que el Señor enseñó. ¿Sí? Después de que dijo el Señor, venga a nosotros tu reino. Y ahí dijo esa frase, hágase tu voluntad. Es por eso que en todas nuestras oraciones uno no está en la capacidad de exigirle a Dios. A veces pensamos que tenemos como el derecho de exigirle a Dios. No sé si usted escuchó hace poco una cantante que declaraba por otro cantante que eran de otras organizaciones, que declaraba sanidad y ella decía, y no aceptamos un no como respuesta, Señor, así que tú lo vas a sanar. A ver, un ratito. Hay que tener en cuenta a quién nos estamos refiriendo. Hay que tomar en cuenta a quién nos estamos dirigiendo. Recuerde que nosotros tenemos un Dios que es bueno, es misericordioso, es bondadoso, pero Él es soberano y nadie le puede exigir a Él que haga las cosas como Él quiere, porque sabemos que las cosas que Él quiere, aunque para nosotros a veces son equivocadas o son malas o son tristes o son decisiones malas, pero la Biblia dice que para los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Bendito el nombre de Jesús. Entonces debemos confiar en sus promesas, gloria al Señor. Les decía, hermanos, que el consagrar es estar apartado, el consagrar, hermanos, es buscar de Dios, separado de las cosas malas. San Mateo 16, 24. San Mateo capítulo 16, versículo 24. Gloria al Señor. Digamos gloria a Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. El que quiere venir en pos de mí, primero niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo tiene mucho que ver con dejar a un lado mi orgullo. Dejar a un lado mi yo, es que yo soy así y nadie me va a cambiar. ¿Cuántos pastores yo he tenido y nadie me ha cambiado y yo seré siempre así y así voy a morir? Y aquí no estamos para hacer la voluntad de nosotros. Recuerde lo que dice la Biblia.
en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es decir, ese hombre orgulloso, esa mujer gritona, ese hombre que le gustaba siempre hacer cosas, mentir, cosas malas, ahora ya no, porque es nueva criatura. Entonces, cuando somos nueva criatura, nuestra vida ya no está en nuestras manos, sino nuestra vida le pertenece a Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén? Nuestra vida le pertenece a Jesucristo. Ya no vivo yo, dice la Biblia, más Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, debemos tomar en cuenta que ya nuestra vida está en las manos del Señor. Por eso cuando usted ora en la mañana, cuando se levanta, dice gracias Señor. Cuando sale al trabajo, Señor, si es tu voluntad, permite, Señor, guárdame que yo regrese con bien. Cuando va a hacer un negocio, algo, Señor, en tus manos presento. Si es tu voluntad que las cosas, ¿no es cierto? Porque todo lo que hacemos bajo la voluntad del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Hay motivos por los cuales debemos consagrarnos. No es simplemente, no es que la consagración es, no sé, la consagración solamente es ir a la iglesia. Solamente es escuchar, con eso es suficiente. No es eso. Es para que andemos en la senda del Señor. ¿Sí? Dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, no como la luz de la tarde, que va decreciendo. A veces hay cristianos, hay hermanos que en vez de crecer espiritualmente siempre están de bajada y son a veces de tropiezo para los demás. En vez de usted ser una bendición en la familia, lo que termina siendo es como piedra de tropiezo y solamente hay discusiones en la casa. Entonces, eso no significa que el hecho de que yo esté en la iglesia ya me haga una persona santa. Tengo que anhelar y buscar, sí, andar en la senda del Señor. Ser de bendición y de ejemplo para los demás. ¿Para qué? Otra razón, para que nuestra vida tenga crecimiento. Para que Dios pueda obrar en nosotros. ¿Sí? Esta razón es importante, hermanos, que debemos consagrarnos a Dios para que Dios pueda obrar en nosotros. Cuando yo me consagro a Dios es como que le estoy dando más el derecho de decir, Señor, obra en mi vida. A veces nos dedicamos en nuestras oraciones a pedirle, ¿no? Al Señor, Señor, dame esto, Señor, concédeme esto, Señor, necesito este trabajo, Señor, mira a mi esposa, mi esposo, mira este negocio, mira mi familia, mira este carro, necesito para el trabajo, mira la deuda, mira, y siempre le estamos pidiendo. Obviamente, como hombres limitados, siempre vamos a pedirle al Señor. Pero ¿cuántos a veces le decimos, Señor, permite que se haga tu voluntad en mi vida? O si no, cumple, Señor, tus propósitos en mi vida. Bendito el nombre de Jesús. Eso es diferente a solamente pedirle a Dios, porque muchos pedimos a Dios en una manera solamente de que Dios me dé. Pero cuando yo le digo, Señor, que se haga tu voluntad, tú cumple, Señor, tus propósitos en mi vida, eso marca una diferencia. Y sepan que Dios nos lleva por el camino donde Él quiere. Y la Biblia nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Es decir, la consagración en su vida, en su familia, no es una opción, sino que es una necesidad de vida para que podamos vivir, hermanos, quieta y reposadamente. Demos alabanzas al Señor para que Dios pueda obrar. La persona que no busca del Señor, la persona que se confía en su propia opinión, fácilmente, hermanos, cae en el error de hacer las cosas y le vayan mal. ¿Por qué? Porque no está pidiendo la dirección del Señor. Hay gente que una y otra vez le va mal los negocios, a veces hasta mismos creyentes. Y el creyente se acerca una y otra vez, pastor, me va mal, pastor, ayúdeme a orar, pastor. Sí, pastor para todo. El pastor, ¿qué es lo que le dice? Mi hermano, busque al Señor. No le podemos
Quisiéramos, hermanos, sacar, no sé, un fajo de unos $5,000 y decirle a cada hermano, ve, hermano, tenga para que solucione su problema, ¿sí? Pero es que esa no es la solución, porque el dinero se le acaba rápido y nuevamente sigue el problema. Peor aún si no es un buen administrador. Nosotros como siervos del Señor le decimos, lo que debe hacer primeramente es buscar de Dios, porque eso también aprendimos nosotros y nos hemos vuelto dependientes del Señor y no predicamos solamente porque nos hablan, sino que realmente predicamos porque hemos vivido a Jesucristo en nuestra vida y hemos experimentado la gracia y la misericordia y el favor de Dios aún en los momentos difíciles. Por eso es que el consejo para el creyente es, hermano, busque de Dios, consagre su vida, métase en Dios, porque hemos entendido que la palabra de Dios se cumple cuando nos dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero a veces buscamos la añadidura y queremos cuando tengamos tiempo buscar de Dios, pero no es así. Hermanos, el cristiano debe anhelar, hermanos, como dijo David en sus salmos, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo no sé cuánto usted anhela sentir a Dios en su vida. Yo no sé cuánto anhela usted sentir a Dios en su corazón. Hermanos, mientras más el Señor nos pone en alto, más humillados debemos aprender a estar. Más debemos estar diciéndole al Señor, guarda mi vida, guarda mis pasos. Les quiero, hermanos, comentar una pequeña paradoja. Dice que cierta vez había una luciérnaga, hermanos, que salía en la noche y brillaba mucho y cada vez que salía, dice que una serpiente acechaba y la perseguía esta pequeña luciérnaga. Y dice que la perseguía hasta que un día ya la iba a alcanzar y se cansó. Y se cansó la luciérnaga y dijo, espera un momento, serpiente. Yo quiero preguntarte algo. Primeramente, yo no soy, ¿por qué me quieres comer? Yo no soy parte de tu cadena alimenticia. Tú te alimentas de animales, de seres así. ¿Por qué quieres comerme? Le dijo, yo sé que mi cadena alimenticia, tú no estás en mi cadena alimenticia, pero lo que pasa es que me molesta tu luz. Lo que pasa es que me molesta que tú siempre que sales en la noche brilles y tu luz me molesta. Hermano, vivimos tiempos donde mucha gente cree que la consagración es algo como anticuado, que es sencillamente algo que uno está en segundo plano y cuando quiere lo hace, cuando quiere va al culto, cuando quiere ora, cuando quiere lee la Biblia, cuando quiere por último, lo que Dios mira es el corazón y nada más. Pero no es así, hermanos. La Biblia me dice que y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, no dice solamente vuestra alma, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, sean guardados, irreprensibles, es decir, sean cuidados en santidad. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la consagración en nuestra vida, la búsqueda de Dios en nuestra familia, en nuestro hogar, debe estar siempre, hermanos. El mundo, el enemigo siempre querrá opacar, siempre querrá hacer quedar mal a un cristiano, pero cuando hay un cristiano que ha tenido puesta su mirada en el Señor realmente, no importa en el lugar donde esté, siempre va a brillar y va a reflejar el rostro del Señor donde quiera que esté, porque Dios no nos ha llamado para que seamos tinieblas, Dios nos ha llamado para que seamos luz, y una luz no puede estar bajo el almud, dice la Biblia, sino tiene que estar en alto. Tú debes aprender a reconocer todos los días a Dios y Dios te va a poner en lugares altos, Dios te va a bendecir, Dios te va cada día a hacer que tengas una familia de bendición. Bendito el nombre de Jesús, demos alabanzas al Señor. Hermanos, debemos entender que la vida está hecha de decisiones y el caminar con Dios también, ya que cada día debemos decidir vivir para Él y rendir nuestra vida y nuestro corazón. ¿Cuántos decimos amén? Todos los días, hermanos, debemos vivir reconociendo, rendir nuestra vida.
Es que, hermanos, no hay nada más bonito que humillarse delante de Dios. No hay nada más hermoso que encontrarse con Dios. Quiero decirle que cuando usted se encuentra con Dios, los problemas, las enfermedades y el enemigo tiene que salir huyendo. ¿Sabe por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios suceden cosas maravillosas. Porque donde usted siente a Dios, hermano, el enemigo tiene que salir huyendo. Porque no hay espacio para que el enemigo venga y empiece a hacer lo suyo, sino que ve una casa habitada, como dice la Biblia. No mira una casa deshabitada, no mira una casa vacía, como dice la Biblia, que si el espíritu malo salió de esa casa y se fue, luego de un tiempo regresa y mira que la casa está vacía, no regresa solo, sino que busca 7 demonios más y viene a esa casa y entra nuevamente esa vida. ¿Por qué? Porque el estar vacío significa el estar lejos de Dios. El estar vacío es no buscar de Dios. El estar vacío es estar frío espiritualmente. El estar vacío, el tener la casa vacía significa estar lejos de la hoguera. Pero cuando hay una casa que está metida en el fuego de Dios, quiero decirles, hermanos, que el enemigo no puede acercarse, porque el Espíritu Santo de Dios aleja todo pecado, toda malicia, y cuando quiere entrar a morar en su hogar, en su vida, no hay lugar porque quiere tocar a sus hijos. Y mira que hay un padre, que hay una madre que está orando por sus hijos, y mira un hijo que está orando por su padre, y mira unos hijos que están buscando de Dios. El enemigo no puede atacar. ¿Por qué? Porque esa casa, esa vida, esos corazones están guardados para el Señor y están consagrados para Dios. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles donde el mundo y el pecado se están levantando cada vez más, pero hay poder en el nombre de Jesucristo. Cuando el pecado abunde, dice la Biblia, sobreabundará la gracia, el favor de Dios, la misericordia, hermanos, y no podemos retroceder. La vida de cristiano no es para descansar. Una vez alguien me dijo, pastor, oiga, cómo quisiera vacaciones. ¿Cómo quisiera vacaciones? ¿Qué opinan, mis amados hermanos? ¿Creen ustedes que el cristiano debe tener vacaciones? Díganme ustedes. ¿Creen ustedes que en la vida del cristiano debe existir las vacaciones? Quizá en la vida laboral, sí, porque este cuerpo se cansa, ¿no es cierto? Ya en la vida laboral uno dice necesito descansar o quiero ir a algún lado con mi familia y le dan unos 15 días al año, está bien, muy bien. Pero la vida del cristiano no es una vida donde uno piense que necesita vacaciones. Es decir, no es una vida donde yo creo que el día de mañana le digo al pastor, pastor, ¿sabe qué? Tanto tiempo estoy viniendo a los cultos. Si quiero un mesecito, no voy a venir a los cultos. Si quiero un mes, no voy a estar leyendo la Biblia. Si quiero un mes, no voy a estar, hermanos, orando. Así que, pastor, no es que me estoy alejando de la iglesia, pero sí quiero detenerme porque esto está cansado y solo de estar viniendo a la iglesia. ¿Cree usted que esa sería una vida de consagración que agrada a Dios? No se puede tener, hermanos, una vida de consagración aparentando piedad momentánea. La vida del cristiano es una vida, hermanos, que Dios nos ha dado. Es una vida que tiene propósitos eternos. Es una vida, hermanos, donde si nosotros le buscamos a Él todos los días, créanme que Él va a hacer algo especial con su vida y con su familia. Problemas por aquí, problemas por acá. Sí, pastor, pero sí voy a la iglesia una vez al mes. Ahora no podemos estar en los templos. Muchos de pronto anhelarán y dirán, ahora sí me voy a la iglesia. Y tal vez empezará el momento donde debemos estar en los templos y nuevamente irán a la iglesia. Pero otra vez parece que se acostumbrarán y volverán a la misma vida. Pero qué bonito aquella persona, hermanos, que no importa si esté dentro del templo, fuera del templo, tiene una vida que agrada a Dios, tiene una vida que es de bendición para los demás, tiene una vida, hermanos, que donde quiera que está, es luz en medio de la oscuridad. Demos alabanza a nuestro Dios. El propósito, hermanos, de que haya una familia unida.
Por la gracia del Señor, yo crecí en un hogar cristiano. Gracias al Señor, me bauticé como a los 14, 15 años. Ya son más de 20 años que le entregué mi vida al Señor. Y en medio de todo esto, hermanos, créanme que no ha sido fácil. Pero sin embargo, cuando uno tiene bases importantes, cuando hay padres que a uno le inculcan la obediencia y el temor a Dios, esto tiene mucho que ver en la vida de uno. Por eso, hermanos, la Biblia nos enseña que a los hijos se los debe enseñar cuando te acuestes, cuando te levantes, en todo momento, enseñarles la palabra. No solamente decirles vamos al culto y nada más, no. Los verdaderos maestros son los padres, somos los padres, aquellos que guiamos a nuestros hijos en el camino del bien. Pueden haber padres que se preocupen por dejar a sus hijos herencias. Pueden haber padres que se preocupen por dejar a sus hijos una casa donde vivan, un techo, unos terrenos, animales, carros. En cierta parte está bien y en cierta parte está mal. En cierta parte está bien porque se preocupó por sus hijos y quiere dejarles una bendición. Por otra parte no está tan bien porque se van a acostumbrar a tener sin necesidad de esfuerzo. Y si son malos administradores, lo van a malgastar. Pero sin embargo, el punto en esto es que a veces el padre se preocupa en un bienestar económico para su familia, para sus hijos, eso está bien. Pero ¿cuántos padres nos preocupamos y se preocupan por sentarse una vez con sus hijos y decirle, hijo, vamos a leer la Biblia, hijo, vamos a orar, hijo, venga aquí a mi lado, vamos a pedirle al Señor? Se preocupan porque más de una herencia económica quieren dejarle la mejor herencia que el hombre puede dejar a sus hijos, y es enseñarles el temor al Dios verdadero que se llama Jesucristo. Eso vale más que tesoros preciados. El aprender, hermanos, a depender de Dios, el enseñarles a nuestros hijos que la consagración no es algo opcional, el enseñarles desde pequeños que de pronto yo no puedo estar ahí, hijo, yo no estoy ahí, mamá no está ahí, pero recuerda que hay unos ojos que te están mirando y tú tendrás que darle cuentas al Señor. Si algún día partes de este mundo, recuerda que Dios está anotando en sus libros todo lo que tú hagas. No es que usted le infunde miedo, no, a Dios no se le tiene miedo, a Dios se le tiene temor, y a los hijos se les enseña que el temor a Dios es obediencia, es consagración, es búsqueda, es respeto, es reverencia, y todo eso implica, hermanos, una vida de crecimiento y de consagración en nuestra vida. Bendito el nombre de Jesús. Demos alabanzas a nuestro Dios. Qué bonito, hermanos, que esta iglesia en medio de la prueba y la tribulación sigue buscando de Dios. Seguimos buscando a Dios y no nos cansamos, porque hemos comprendido realmente que el Dios que nosotros tenemos no es un Dios hecho de manos de hombres, sino que nuestro Dios es el único Dios verdadero, no hecho de manos de hombres. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. El papel de los padres en la consagración, hermanos, es preparar los corazones de sus hijos. Como dijo, hermanos, en la palabra el salmista, es inquirir en la ley de Jehová. Es enseñarles a cumplir las leyes de Dios. El niño cuando es pequeño, el papá le dice, no seas mentiroso, y si mientes, te pego, te castigo. No cojas eso, porque si coges eso ajeno, te quemo las manos. Te doy con la correa, con el cabestro, con lo que sea. Entonces, el niño se cría en obediencia, pero no teniendo un concepto claro de por qué no tiene que hacerlo. No sé si me explico. Es decir, que usted le dice que no lo haga porque va a tener un castigo. Pero nos convertimos directamente en jueces, en justicieros, cuando realizamos esas acciones. Pero la diferencia es que cuando se les dice a los hijos, no lo hagas, porque la palabra del Señor dice que eso es pecado. Y el niño dice, ¿y qué es pecado?
Pecado es hacer lo contrario a las cosas que Dios enseña. Pecado es fallarle a Dios. Pecado es hacerle sentir dolor al Señor. Es fallar a tu amigo, fallar a tus padres, hacerme sentir mal a mí como tu padre que te amo, como tu madre que te amo. Entonces el niño va teniendo una percepción diferente de lo que es no hacer las cosas. No porque le caiga el rejo y el palo encima, sino porque sabe que antes que padre y madre hay un Dios que todo lo está mirando. Los muchachos crecen y cuando crecen con ese concepto de dureza, créanme, el adolescente, el muchacho, ahora el niño de 10 años, si los padres no están apercibidos, ellos son muy inteligentes. El adolescente está, pero a 1000 por hora. Y de pronto, si no tiene unos buenos fundamentos, fácilmente, hermanos, puede engañar. Pero en medio de esto, cuando hay el temor a Dios, créanme, hermanos, y se lo digo por experiencia. Yo recuerdo cuando era muchacho, mi papá cada fin de semana, cada sábado, eso era por ley. Le decía, hijo, siéntate, vamos a leer la Biblia. Créanme que yo a los 5 años ya sabía leer, pero bien. Porque mi papá siempre me enseñaba y decía, a ver, hijo, vamos a leer este salmo. Y luego de este salmo te voy a ir explicando. A ver, escoge qué salmo. Claro, yo escogí el más pequeño, ¿no? ¿Para qué? Para terminar rápido. Y de cada versículo me iba explicando. Y decía, a ver, lee el siguiente. Y para terminar rápido leía lo más pronto porque quería que acabe rápido. Y eso era por ley. Cuando había una desobediencia, había algún castigo. Antes de darme, hermanos, un castigo, me decía, a ver, ven hijo, siéntate. ¿Qué dice en Efesios 6? Dios mío, ese versículo ya era, pero más que repetido y me lo sabía. Y claro, después me daba el consejo. Y apenas estaba leyendo el versículo, ya me rodaban las lágrimas, porque ya sabía que obviamente venía también un castigo, ¿sí? Pero sin embargo, hermanos, la palabra de Dios estaba ahí. Y cuando papá me hacía recapacitar que las cosas no estaban bien, realmente entendía que a quien le estaba fallando no era solamente a papá o a mamá, le estaba fallando al dueño de mi vida. Miren, consideramos el caso en la Biblia, nos enseña de 2 muchachos, de Ofni y Fines. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran Ofni y Fines? No Ofni, no Ofni, eso no existe. Ofni y Fines. Estos eran los hijos del sacerdote Elí, aquel sacerdote consagrado que pasaba en el templo del Señor. Pero sin embargo, dice que los hijos de Elí, eso está en 1 Samuel 2:12, cuando usted puede escudriñar en su casa, lo hace, 1 Samuel 2:12. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Oiga. Pero si su padre era el sacerdote del templo del Señor, ¿cómo es que ellos no tenían el conocimiento de Jehová? ¿Qué le parece a usted? A veces hay hijos que reclaman. A veces hay hijos que reclaman. Es que mi papá siempre pasa solo ahí metido en la iglesia siempre y nunca no se sienta con nosotros a un consejo. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Todo tiene su tiempo. El trabajo, las circunstancias, se debe salir, se debe hacer. Y los hijos van creciendo. Sí, el papá sale a trabajar y dice, bueno, mi hija le dice, ahí cuídales, ahí te doy. Y esa es la vida. Quizá el Señor está permitiendo hoy que usted esté en casa, que estemos en casa con nuestros hijos, con nuestras esposas, con las esposas, con sus esposos, y que todos estemos en comunión, pero no pasando el tiempo cada uno en sus celulares todo el día, no, sino que ahí en casa usted converse con su familia, converse con su esposa, converse con sus hijos. Hijo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes estar así encerrado?
cómo te sientes y empezar a compartir, a animarse, a aconsejarse los unos a los otros. Eso es preocuparse los unos por los otros. Qué bonito ver, hermanos, en esta noche hay familias que están en su casa. Antes, hermanos, de esto que sucede, de este virus que vino a nivel mundial, usted se sentaba en la sala, en la mesa de su casa a escuchar una predicación. Se sentaba a escuchar palabra de Dios, a mirar un video cristiano. No. Y debemos ser sinceros. Pero Dios ha permitido esto para que valoremos lo que tenemos. Para que valoremos las bendiciones que Dios nos ha dado, que son la familia, que son los hijos, la herencia que Dios nos ha dado, que dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos. No es cualquier cosa lo que usted tiene ahí. Alguien dice, no, es que a mis hijos solamente espero que se casen y luego ya sabrán lo que hacen. Mentira. El padre que ama a sus hijos en verdad, aunque sus hijos ya tienen aunque ya tienen su hogar, su casa, sus negocios, ya tienen también hijos, el padre todavía sigue pendiente. Todavía sigue orando. Hijo, ¿cómo estás en tu relación? Porque sabe cuidar y valorar lo que Dios le ha dado. Y sabe que un día el Señor le va a pedir cuentas. Estos muchachos, siendo hijos del sacerdote Elí, eran hombres impíos, cometían pecados graves en el templo del Señor. Tenían una poca instrucción y mala conducta. ¿Qué les parece? Todo el capítulo 2 de Primera de Samuel, usted se encuentra cómo era la vida de estos muchachos. Pero la verdad, hermanos, es que toda acción, ¿cómo es la ley de la física? A ver, los muchachos, toda acción, ¿qué tiene? Tiene una reacción, ¿cierto? Todo lo que sube, tiene que bajar. La ley de la física. Y la Biblia, en cambio, nos dice en palabras más sabias, todo lo que el hombre sembrare, eso, amén, amén. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si un hombre siembra aguacates, no va a cosechar limones. Si un hombre siembra ira, siembra enojo, siembra rencor con su familia, no espere que más adelante las cosas le van a ir bien. Y no es, oiga, pastor, me está deseando el mal. No, porque eso enseña la Biblia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que dice la Biblia, el consejo a los hijos. Desde pequeños nos enseña la Biblia. Hijos, obedecer al Señor a vuestros padres. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Le da la clave al muchacho desde pequeño. Para que viva bien y más adelante no se esté arrepintiendo. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Demos alabanzas a nuestro Dios. Primera de Samuel, capítulo 4 y verso 17, brevemente vamos a ver. Bendito el nombre de Jesús. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 17. Dice la Biblia. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y le dicen al sacerdote Elí, y también tus dos hijos, Ovni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y luego de eso, el 18, qué trágico, hermanos. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, el sacerdote Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado. ¿Qué le parece? Esto fue algo bastante trágico.
Sus hijos fueron muertos, hermanos, allá en una batalla. Y aparte de eso, arrebataron el arca del Señor y los mataron a todos. Y cuando regresaron los hombres a darle cuentas, a darle noticias a su padre Elí, dice que él en ese momento se admiró y se sorprendió tanto. Y dice la Biblia que cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó, se golpeó y se murió. Porque era hombre ya viejo y era hombre muy pesado. Hermanos, que no caiga la pesadez en la vida de los padres, por favor. Que no venga la gordura en la vida de los padres, hablando espiritualmente. Una persona, hermanos, que ya está con sobrepeso, está creciendo correcto. Pero sin embargo, hermanos, si usted no pone esa varita al inicio, cuando ya el árbol es grande, es difícil que usted lo endriece. Es difícil. Hay padres que dicen, pastor, ¿por qué no le enseñé a mi hijo cuando era pequeño? Ahora entiendo. No, hermanos. Todas las cosas tienen su tiempo y el tiempo con la familia es importante. Enséñeles de Dios, converse con ellos. A veces ellos tienen que refugiarse en personas, en amigos, porque no encuentran el consejo en su casa. Porque cuando un hijo quiere comentar algo en casa, lo único que encuentra es reproche, lo único que encuentra es insultos, lo único que encuentra es desprecios, pero ahí está, o comparaciones. Tú, ¿por qué no eres como tu otro hermano? Tú, ¿por qué no eres como tu hermana? ¿Por qué siempre me traes problemas? Es que, hermanos, los hijos son como la palma de la mano, los dedos de la mano, ¿sí o no? Todos son hermanos, todos son dedos, todos son hermanos, pero no todos son iguales. Y cada uno cumple una función diferente. Lo que tiene uno, lo tiene no tiene el uno, lo tiene el otro, pero cada uno son parte de usted, son sus hijos. Y debe amarlos, y debe cuidarlos, y debe protegerlos, y debe clamar a Dios por ellos. Y debe enseñarles, no se canse de enseñar al Señor. Ellos ya están grandes. Le dicen, papá, ya no me digas. Sí, ya no me digas, yo ya sé lo que tengo que hacer. No, usted no se canse, porque cuando ellos creen que saben lo que tienen que hacer y les va mal las cosas, significa que no saben que tienen que hacer. Y es ahí cuando usted debe estar ahí. No duerme espiritualmente. No esté sentado espiritualmente mirando que sus hijos entran, salen. ¿Cómo estás? Bien. Se entró al cuarto y se acabó. ¿Qué estás haciendo? Involúcrese en la vida de sus hijos. Mire, entre. Los hijos no tienen por qué tener con clave sus teléfonos. No deben por qué encerrarse con las computadoras en sus cuartos. Usted es su padre. Usted tiene el derecho. Ellos están en su casa. Usted los cuida, les provee de todo. Averigüe, involúcrese y guárdelos a ellos para el Señor. No permita que el enemigo mine su casa con cosas pequeñosas, que cuando usted está desapercibido como Elí, parece que usted es el único que ora, que busca a Dios. Debe preocuparse también por su familia. Antes no hacíamos cultos en el hogar, antes no hacíamos cultos familiares. Gracias a Dios hay estas plataformas, pero antes no se reunía en casa, pero sin embargo hoy el Señor ha querido esto y en medio de esto debemos seguir buscando la presencia de Dios, enseñándoles a nuestros hijos el amor de Dios. Demos alabanzas a nuestro Dios. Qué bonito, hermanos, que la consagración tiene que ser un compromiso personal,
una responsabilidad en nuestra vida. Como padres, nosotros inculcar a nuestros hijos a una vida santa. Que ellos no miren la santidad como que, no, eso solamente que Mi pastor, no se le escucha. amén, ahí. Gloria al Señor. Gracias, mi hermano. Miren, tal es el caso, mi hermano, de este muchacho Timoteo. Timoteo, un joven, hermanos, instruido desde la niñez. ¿Por quién? Vea, ahí me voy con las abuelas. Levanten la mano las abuelas, por ahí están. ¿Ah? Tal es el caso, hermanos. No, de su abuela Loida y su madre Eunice. Las abuelas no solamente están para adular a los hijos, a los nietos, perdón, no solamente están para eso, sino que deben estar para qué, para también corregirlos. ¿Cuántos de los que estamos aquí que tuvimos o tenemos nuestras abuelas recibimos algún castigo de ellas? A ver, sinceramente, a ver, vea la esposita de nuestro hermano Pablito. ¿Ah? Sinceramente, ¿usted recibió un castigo de su abuela? Hermano Jimmy Vélez, arriba levanta la mano. Pero ahora vivimos tiempos donde las abuelas son consentidoras. Cuidado, me le pegue a mi nietecito porque yo no te echo así. Claro, se olvidaba cuando le daba pala al hijo. Pero sin embargo, mire, se han vuelto en consentidoras. Pero ¿qué pasa? Una abuela sabia es aquella que también instruye a sus nietos en el temor a Dios. Y también enseña a sus madres, a sus hijas, a que cuiden a sus hijos. Qué bendición, hermanos, demos alabanzas al Señor. Instruido desde la niñez. Y vemos que Timoteo fue una bendición muy grande y fue un pastor excelente para el desarrollo de la obra de Dios. Hay hijos, hay padres, perdón, hermanos, que crían a sus hijos, dicen, yo quiero que mi hijo sea un doctor, que mi hijo sea un abogado, que mi hijo sea un profesional. Está bien prepararlos para la sociedad, está bien instruirlos para un futuro, pero ¿cuántos padres dicen, yo quiero preparar a mi hijo para que él se vaya al cielo? Yo quiero preparar a mi hijo para que sea un ministro del Señor. Yo quiero preparar a mi hijo para que sea un evangelista que anuncie las buenas de salvación. Hermanos, eso vale más que oro preciado. Pero estamos perdiendo eso. No implica que, hermanos, usted quiera una bendición espiritual para sus hijos y le diga entonces no vas a estudiar. No, hermanos, nosotros como pastores tenemos que seguir preparándonos, seguir instruyendo para servir mejor al pueblo. Hermanos, lo importante en esto es no descuidar, enseñarles a ellos a amar la obra de Dios, amar a las almas, a consagrar su vida para servir a Dios, a consagrar su vida ¿para qué? Para ser de bendición más adelante. Hoy necesitamos familias consagradas, hermanos, familias fuertes donde realmente establezcan principios y valores cristianos. Hoy necesitamos familias que no solamente papá y mamá digan me voy a la iglesia, sino que digan vamos. Porque ahora, hermanos, justo cuando papá o mamá van al culto le dicen, hijo, vamos. No, papá, porque estoy con muchos deberes. No, mamá, es que tengo un poco de deberes. Y cuando llegó del colegio, llegó a dormir por 3, 4 horas.
Y no es que mi hijo no quiero que pierda el año y no quiero que pase mal esto y no quiero ver. Sí, parece que va a pasar el año, pero espiritualmente está frío. Y por eso es que su hijo no quiere ir a la iglesia. Por eso es que sus hijos cada día no quieren. No, papá, yo no voy. Y se están criando en ese ambiente. Pero qué bueno, hermanos, que usted sea aquel vigía que esté pendiente de su familia y que aprendan a darle el tiempo que le corresponde al Señor. Muchos hermanos de pronto pueden estar cansados de decir, ya mirar el reloj, pastor, ¿hasta qué horas va a predicar? No se preocupe, que ya estamos terminando. Pero me alegro, hermano, porque usted le esté dando este tiempo al Señor. Porque todo lo que usted está sembrando en ellos, el Señor va a recompensar en público. Hay una frase que yo de pequeño no entendía. Y mi papá me decía, hijo, tú vas a ser el bastón de mi vejez. Y yo le decía, ¿cómo va a ser un bastón? Así me decía mi padre, hijo, tú vas a ser el bastón de mi vejez. Y no entendía. Hace unos días atrás lo tuve por algunas semanas aquí en casa. Algunos hermanos lo conocen a él. Él es un hombre que toda la vida ha estado trabajando y hoy está como gato encerrado, como gato enjaulado y no sabe a dónde le traje. Y verlo acá a su edad avanzada, más de 70 años, y ver lo que él ha hecho, el trabajo, el esfuerzo, y escucharle después de casi de toda mi vida, que siempre lo he escuchado orando en las madrugadas, seguirlo escuchando orar, eso a uno como hijo lo fortalece y le demuestra que si el hijo está donde está, es porque tras eso hay oración, porque tras eso hay búsqueda de Dios, porque tras eso hay padres preocupados. Cuando sus hijos son pequeños, no él es pequeño que haga nomás, cuando sea más grande, ella es la de buscar de Dios, es la de... No, hermanos, qué bonito cuando hay padres que se preocupan para que sus hijos sientan la presencia de Dios, que se preocupan por sus hijos y sacan días de ayuno y van con ellos a la iglesia y que se críen en ese ambiente de buscar de Dios y no crean que los hijos solamente ellos son niños, ellos no conocen mucho de esto, no, hermanos. Hay muchos niños de 7, 8 años que sienten el Espíritu de Dios, que hablan en nuevas lenguas, que danzan en el Espíritu Santo, pero eso no es sencillamente porque lo llevó a un culto y con el X predicador famoso sintió el Espíritu de Dios, no, sino que eso requiere de un trabajo con anticipación, que haya un padre, que haya una madre, que haya estado sembrando en ellos y que haya estado orando por ellos y que le diga, Señor, yo quiero que mis hijos, que mis niños sean llenos de tu presencia, sean llenos de tu poder, que en la escuela donde estén, ahí, Señor, sean luz en medio de la oscuridad. Hay gente, hermanos, que en este tiempo hacen cosas malas, pero en medio de eso, cuando hay un niño en la presencia de Dios, cuando hay un adolescente metido en Dios, cuando hay un padre metido en Dios, créanme, hermanos, que el enemigo no puede dañar esa familia, porque el Señor está cubriendo con su Espíritu Santo. ¿Cuántos en esta noche, hermanos, queremos decirle al Señor, guarda mi familia, guarda a mis hijos, abrace ahí a sus hijos, abrace a su familia y dígale, Señor, cuando tú vengas, no quiero, Señor, irme solo, sino que quiero irme con toda mi familia, sino que quiero irme contigo, Señor, porque cuando tú me llames a cuentas, ¿qué voy a decirles de mi hijo? No, es que él ya era grande, él ya no me quiso escuchar. No, hermano, usted siempre sea una barrera que impida para el pecado, siempre sea un padre que ame la consagración en su familia y también usted busque de Dios en todo momento, hermano, porque no podemos más, podemos dar, no podemos, hermanos, decir a nuestros hijos, oren, oren cuando nosotros no lo hacemos. No podemos decir a nuestros hijos, busquen de Dios, lean la Biblia. Cierta vez, hermanos, en una iglesia había una reunión con padres y el niño pequeño, el papá le decía, a ver, hijo, lee el versículo, y como era pequeñito, el niño dijo, no, ya no quiero leer.
Se sintió atemorizado y le dijo, pero lee porque estás frente a la iglesia, lee, te digo que lee, tienes que aprender a leer la Biblia. Y el niño le dijo, papá, pero si tú no me has enseñado en la casa cómo es de leer la Biblia, ¿cómo quieres que yo esté? Y salió el niño llorando. Ellos son el espejo y el reflejo de lo que somos nosotros. Que hermanos, que cuando un hijo mira a un padre de rodillas, yo se los digo por experiencia, tengo mi padre anciano, hermanos, y desde que tengo uso de razón, yo él siempre lo he visto de rodillas. Es un hombre de oración, muchos lo conocen. Es un hombre que tiene su cabellera blanca y hasta el día de hoy no se cansa de buscar de Dios. Y a uno como hijo, uno lo motiva porque sabe que las oraciones del justo pueden mucho. Que las oraciones de un padre nunca caen en vano. Aquellos que conocen, tengo un hermano mayor que de muchacho a los 16 años se apartó del Señor y no quiso saber nada, pero hubieron unas rodillas que no cesaron de clamar, no cesaron de orar, hermanos, y no pasó 5 años, no pasaron 10 ni 15 años, tuvieron que pasar casi 20 años para que, hermanos, el Señor trate con la vida de mi hermano y regrese al camino de Dios. Pero ¿saben por qué pasó eso? Porque hubo un hombre que no se cansó, hubo una mujer que estuvo ahí orando al Señor. Por eso, padre, sigue pidiendo a Dios por tus hijos. Madre, sigue clamando a Dios por tus hijos. No te sientas, no te des por vencido. Te darás por vencido cuando tus ojos se cierren y ya no podrás hacer nada. Pero mientras tanto, clama a Dios por ellos y consagra sus vidas para el Señor. Dedica sus vidas como a Samuel, como Ana lo dedicó para el Señor. Y vas a ver cómo Dios va a empezar a obrar en tu vida. En esta noche, cuántos hogares necesitados hay. En esta noche, cuántos hogares decididos a decirle, Señor, ayúdame a pedir por mis hijos. Quizá yo tengo muchas fallas, quizá yo tengo muchos errores. Quizá, Señor, no soy ese padre, esa madre perfecta. Hoy tienes a tus hijos pequeños, pero un día ellos crecerán y serán hasta más grandes que ti. Y un día te van a agradecer o te van a despreciar. Te van a decir, gracias, papá, por haberme enseñado los principios de la palabra. O te van a despreciar y van a estar buscando un asilo de ancianos para dejarte ahí abandonado, porque no les enseñaste el consejo de Dios, porque a tiempo no fuiste un tropiezo para que ellos dejen de hacer lo malo. Pero hay poder en el nombre de Jesucristo. Yo en esta noche quiero orar por una familia. Yo en esta noche quiero orar por un hogar que esté ahí tras disposición en su pantalla, orando al Señor y diciéndole, Señor, mi familia